Lectura interactiva en voz alta. Lección 2. Los insectos de Shenandoah. Buenos días, estudiantes. Aquí les presento el objetivo de hoy. El objetivo de hoy tiene 3 partes, que es saber, entender y hacer. En saber dice, vamos a aprender a interpretar los elementos del texto para mejorar nuestra comprensión. En entender dice, entenderemos que los mapas, las tablas de contenido y los títulos nos dan información valiosa. Y finalmente hacer, podremos encontrar información importante en el texto para responder las preguntas. Ok, pues ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer todo esto. Aquí está el texto que vamos a utilizar hoy, que se titula Los insectos de Shenandoah. Ya hemos visto cuál es el objetivo. Y ahora quiero que miremos por un momento a los títulos. Aquí dice Los insectos de Shenandoah, adaptado del Servicio de Parques Nacionales. Ok, este es el título. Aquí veo otro título que dice Contar mariposas. Muy bien. Cuando vemos en el objetivo de hoy, dice vamos a aprender a interpretar los elementos del texto. Pues los títulos, este de aquí y este de aquí, son elementos del texto. Pero en el texto hay otros elementos. Por ejemplo, esta mariposa, una fotografía, es un elemento del texto. También nos da información, pues algo tendrá que ver con la lectura. Aquí dice contar mariposas y aquí veo una mariposa. Está relacionado, ¿cierto? Todo lo que tenemos en la página de un libro o de un texto es importante. Hay que mirar cada detalle. Aquí tenemos otro elemento del texto. Esto, si os fijáis bien, es un mapa de Estados Unidos. Y aquí hay una leyenda. La leyenda es la explicación de un mapa, de una fotografía. Dice aquí en el mapa, Parque Nacional Shenandoah. Y aquí dice Virginia, bueno, yo sé que Virginia es uno de los estados de Estados Unidos. Y ahora nos explica, el Parque Nacional Shenandoah se encuentra en las montañas de Virginia Occidental. Nos está señalando dónde se encuentra ese parque. Seguramente va a hablar de este parque porque en este título veo los insectos de Shenandoah. Pues está relacionado este mapa con este título, esta fotografía con este título. Y aquí tengo otro elemento más del texto. Es una tabla de contenido. Porque ¿qué contenido tenemos aquí? Dice 6 mariposas de Shenandoah. Yo veo aquí mariposas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A que se refiere el título. 6 mariposas de Shenandoah. Será que están en este lugar que es el Parque Nacional. Y nos va a dar más información aquí. ¿Cómo leer las tablas? Es muy importante. Pensad por un momento, cuando recibís vuestro reporte de grado, de notas, las calificaciones, es una tabla, ¿cierto? Y allí hay unas letras y unos códigos. A veces no sabéis lo que significa. Bueno, pues si veis, por ejemplo, la A, si vais debajo de la tabla, vais a ver la leyenda. Igual que en el mapa este que veíamos antes hay una leyenda, en esta tabla hay una leyenda y nos da información sobre esta tabla. Mirad, la A que está aquí dice A significa abundante. Puede verse diariamente en cantidades relativamente grandes. Abundante es que hay mucho. Pues aquí tenemos papiliónido, esta mariposa que se llama así tan raro, pues es abundante, hay muchas. También tenemos abundante aquí esta, Vanessa Atalanta, almirante rojo. Ok, pues estas dos son abundantes y luego tenemos la C que es común, que se puede verse diariamente, pero no en grandes cantidades. Algunas por ahí vas a ver cada día si vives en este lugar. Y se llama Poligonia coma. C. C significa común, pues ya saben, aquí hay una común.
PF, poco frecuente. Es probable que se vea una vez al mes en temporada, en pocas o moderadas cantidades. Si te dice que lo vas a ver una vez al mes, pues lo vas a ver menos que dices, puede verse diariamente, todos los días, o puede verse diariamente en cantidades grandes. Ok, pues ya sabemos, aquí dice poco frecuente y vemos aquí cuál es poco frecuente. Esta, ¿verdad? Saltarina de tablero. Y R, que significa rara, que significa normalmente se ve solo unas pocas veces al año. Y es la azul plateada, tónica, y esta que se llama querquera clavicorta del nogales. Okay, aquí dice nombre común y aquí nombre científico, porque el nombre común es algo como le llamamos nosotros, pero el nombre científico es como le llaman los científicos. A veces son nombres en latín. Por ejemplo, papilionido, pues este le llaman papilio glaucus. Glaucus es latín. Sí, cuando este tipo de nombres son latín, del idioma latín, es un idioma que ya no se habla, una lengua muerta. Esta saltarina de tablero, es más fácil decir saltarina de tablero que decir circus communis. Suena gracioso. Ok, pues lo que acabamos de ver es que en un texto hay unas características que hay que mirar bien, que son los títulos, como este, el mapa, la fotografía y la tabla. Y aquí tenemos como una nota que dice lo que hago para alcanzar mis metas de aprendizaje. Bueno, sería como una anotación que tú puedes hacer. Ok, vamos a empezar a leer el texto. ¿Qué os parece? Pues sí, porque suena interesante. Voy a hacer esto grande para especificar. Los insectos de Shenandoah, adaptado del Servicio de Parques Nacionales. Los insectos son uno de los grupos de animales menos conocidos en el Parque Nacional Shenandoah. Estos pequeños animales son en extremo importantes ecológicamente. Muchos son polinizadores de plantas, así como una fuente de alimento para animales mayores. Ok, voy a explicaros esta palabrita que está aquí en amarillo. Polinizadores. Esta palabra había salido en la lección anterior, que hablábamos que las mariposas son polinizadoras, porque llevan el polen de una flor a otro lugar y así es como se reproducen las flores. Muchos son polinizadores de plantas, así como una fuente de alimento para animales mayores. Nos está diciendo que estos insectos de este Parque Nacional Shenandoah son polinizadores, por eso son importantes, pero también dice que son alimento para animales mayores, es decir, otros animales se van a comer estos insectos. Seguimos leyendo. Se estima que el número de especies de insectos en todo el mundo excede al de todas las plantas y todos los demás animales juntos. Se estima, es como que se cree o se piensa, ¿ok?, que el número de especies de insectos en todo el mundo excede es otra palabrita y amarilla que significa que es mayor, que es más grande, que hay más, que sobresale, ¿ok? El número de insectos, de especies de insectos, perdona, excede al de todas las plantas y todos los demás animales juntos. Es decir, que hay más especies de insectos que del resto de animales juntos. Se han identificado y descrito cerca de 1 millón de tipos de insectos en todo el mundo. Especies de insectos son tipos de insectos. Ahí nos explica, ¿verdad? Los científicos suponen que hay de 20 a 50 millones de especies de insectos que todavía no se han identificado. Así que mirad, aquí hay un trabajo que hacer. Si quieres ser científico para investigar los insectos, todavía tienes mucho trabajo porque hay 20 a 50 millones de especies de insectos, tipos de insectos, que todavía no se les ha dado un nombre, todavía no están en ningún libro y nadie los ha estudiado, no se han identificado. ¿Ok? Interesante, me encantan estos libros informativos. Hay aproximadamente 92.000 especies de insectos en los Estados Unidos,
Se desconoce cuántos tipos diferentes de insectos se encuentran en el Parque Nacional Shenandoah. Estos son muchos insectos. Contar mariposas. Las mariposas son uno de los grupos de insectos más conocidos en Shenandoah. La información sobre la diversidad de las mariposas se recoge cada verano como parte del recuento anual de mariposas de la Asociación Estadounidense de Mariposas. Esta palabrita amarilla que dice diversidad significa variedad o diferentes clases. Entonces, la información sobre la diversidad o sobre las diferentes clases de mariposas, ¿sí? Diversidad. Esto es una estrategia. Cuando no sabes una palabra, trata de poner otra que te puede parecer que quedaría bien y vuelve a leerlo con la palabra nueva. La información sobre las diferentes clases de mariposas, pues queda bien, pues sí, puede significar lo mismo. Bueno, yo sé que significa lo mismo, por eso lo estoy explicando. Sigo leyendo. En el parque son más visibles las grandes especies ostentosas como los papiliónidos. Sin embargo, otras especies como los hesperios y las niñas celestes también pueden ser vistas por los observadores pacientes. Pacientes es que tienes que tener mucha paciencia y esperar para ver este tipo de mariposas. Es más probable que las mariposas se vean en áreas abiertas como los prados. Abiertas es decir que no hay muchos árboles. Pero algunas mariposas, tales como las poligonias, coma o almirantes rojos o ganesas atalanta, pueden verse en el bosque. Y después viene esta tabla que ya hemos leído. Ok. Muy bien. Pues vamos a repasar el objetivo de hoy. Decía que hoy vamos a aprender a interpretar los elementos del texto para mejorar nuestra comprensión. Ya hemos visto los elementos del texto, a ver si nos acordamos. Título, aquí un mapa, fotografía, tabla. Entenderemos que los mapas, las tablas de contenido y los títulos nos dan información valiosa. Valiosa es que tienen un valor, que es importante. Ahora, si tú vienes aquí, imagínate que te ponen un examen de este texto y tú solamente te limitas, lo único que haces es leer las palabras y no pones atención a estos detalles de los elementos del texto que son el mapa, la fotografía, la tabla, el título, pues te estás perdiendo cosas muy importantes. Hay que ponerle mucha atención a todo. C. Podremos encontrar información importante en el texto para responder las preguntas. Y aquí es cuando vienen las preguntas. Aquí está. Primera pregunta. Según el texto, se desconoce cuántas especies de insectos hay en Shenandoah. ¿Por qué los científicos pueden no conocer esta información? Esta es la pregunta que tenéis que hacer como actividad y os la voy a hacer de otra manera también para que entendáis bien la pregunta. ¿Por qué los científicos pueden no conocer esta información? ¿Qué información? Dice, según el texto, se desconoce cuántas especies de insectos hay en Shenandoah. Pues se refiere a esta información. Especies de insectos, cuántas especies de insectos hay en Shenandoah. ¿Por qué los científicos no saben esta información? No saben cuántas especies de insectos hay en Shenandoah. ¿Ok? Ya tenéis que responder vosotros solos. La siguiente pregunta. Miremos más de cerca la tabla de 6 mariposas de Shenandoah. Al mirar esa tabla, ¿os recordáis qué tabla es? Según esta tabla, ¿cuáles son las 3 mariposas que es más probable, es decir, que hay más posibilidad que vean las personas cuando visiten Shenandoah? ¿Y por qué? Tienen que explicar por qué. Ahora me dices, ¿cuáles son esas 3 mariposas? ¿Cuáles son las 3 mariposas que es más posible que vean las personas en Shenandoah? Y luego me vas a explicar por qué crees tú que son esas 3. Y que tiene una buena explicación. ¿Okay? Muy bien, pues aquí está el texto. Ponéis una pausa en el vídeo para poder leer o podéis ver el vídeo otra vez y parar en las partes que queréis mirar con atención. Gracias por vuestro trabajo y por escuchar esto. Nos vemos en la siguiente lección. Bye.